Muy buenas noches amables televidentes, estamos en la hora 22, muchas gracias por estar con nosotros nueva vez. Hoy vamos a tocar el tema que en las últimas semanas ha sido, podemos decir, noticia principal en todo el mundo, la situación que vive Ucrania. Para tal ocasión, hoy día recibimos a Juan Isidro Guzmán Taveras, abogado, politólogo, experto, podemos decir, en manejo de informaciones internacionales, y vamos a hablar sobre Ucrania. Gracias, Juan Isidro, por estar con nosotros. Esta situación de Ucrania nos gustaría, de la manera más sencilla que nos puedas explicar, dónde reside el origen. Gracias por la invitación, Gregory. Para mí es un placer estar contigo compartiendo con tu público. Bueno, la situación tiene un fundamento histórico. Es difícil simplificarlo a la expresión de decírtelo con dos palabras. Tiene un fundamento primero histórico en el sentido de que Rusia nace en lo que es Kiev, lo que se llamaba la Rus de Kiev, que es exactamente donde está Kiev. Lo que pasa es que con el desplazamiento histórico de los centros de poder fue cambiando a San Petersburgo y luego a Moscú. Pero nace ahí. Entonces, históricamente para Rusia, Kiev es una parte histórica de su propia formación, de su propio tejido emocional. Eso es en la parte histórica. Sin embargo, no siempre Rusia fue el que controló ese territorio. Según los diferentes movimientos históricos de los diferentes imperios, ha cambiado. Tuvo una vez la influencia de Polonia, Lituania, que fue una congregación, luego pasa a la URSS, vamos a decirlo así, a lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué sucede? Que en la Guerra Fría, tengo que explicarlo, en la guerra que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue la división del mundo en dos bloques, que era la guerra ideológica, donde los Estados Unidos e Inglaterra, y Rusia se repartieron el mundo en zonas de influencia. Ucrania queda bajo el protectorado y el égida de la URSS, o sea, era parte de la URSS. Como Nikita Khrushchev nació en esa zona, le regala Crimea, que es la primera fuente de conflicto. La primera fuente de conflicto entre Ucrania y Rusia fue esa. Recuérdense, históricamente, aquí fue en el 2014. O sea, en el 2014 empieza el proceso y la crisis en la que está cimentada la situación actual. Si nos vamos a los bloques de poder, la OTAN representaba la Organización del Tratado Atlántico Norte, que defendía los intereses del mundo capital. Y del otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que representaba los intereses militares del grupo que era representado principalmente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué sucede? Que en la medida en que cae, inclusiona, en la medida en que la URSS cae, o sea, se da lo que se llama la perestroika y el glasnost, y la caída del muro de Berlín, que era el símbolo primario de la Guerra Fría, se desmembran en 15 estados. ¿Qué pasa? Que la OTAN mantiene su hegemonía en la zona, porque Estados Unidos fue el que sale victorioso, sale de lo que se llama un mundo bilateral a un mundo unipolar, donde Estados Unidos se convierte en el gendarme mundial de la política internacional. Que resulta que con la caída de la Torre Gemela, la hipótesis de conflicto cambia completamente. Estados Unidos pierde esa preeminencia, pero sigue siendo la principal república. No ve la parte neurálgica de la situación. Bueno, el conflicto entonces se da en que la OTAN quiere expandir su zona de influencia. Quería hacer un poco de historia para que se entendiera cómo se llega hasta ahí. OTAN trata de mantener de acrecentar su zona de influencia hasta querer ingresar a Ucrania a la OTAN. Para Rusia es un asunto de interés nacional, de seguridad nacional, porque tendría un país que tiene una distancia de 800 kilómetros para estar en Moscú, con algunos misiles instalados o lo que sea. Era una situación de un riesgo que ellos veían a su seguridad nacional, independientemente de los factores históricos y económicos, que siempre lo hay. Ucrania era considerado el granero de la Unión Soviética, sí, tiene muchos recursos. Algo sobre la OTAN y la pertenencia o no de Ucrania a ese organismo. La decisión, la intención de Ucrania ha sido pertenecer a la OTAN, ¿o no? Sí, de hecho, ayer
salió que se utilizara un procedimiento de emergencia para que No, yo digo anteriormente también, a la crisis. Sí, también, claro que sí. O sea, en 2000 hubo un presidente que era pro-ruso y se le dieron un golpe de Estado. Ahí se estaba hablando de una lucha de poder, de una gran lucha de poder, de lo que se llama la visión occidental y la visión ortodoxa del mundo. Eso amparándonos en la tesis de Huntington sobre el choque de civilizaciones. O sea, el mundo ortodoxo se veía enfrentado dentro de la misma Ucrania con el mundo occidental. Había una facción pro-occidental y una facción pro-rusa. De hecho, las dos zonas que fueron ocupadas por Rusia primero, Donbass, son Oblast, le dicen Oblast, y Donbass, o no recuerdo exactamente la terminología, son prorrusas, son eminentemente rusas. O sea, más del 80% de la población actualmente de Ucrania habla ruso. Tratando, Juan Isidro, de no romper tu relato y tu desarrollo, podríamos decir, para entendimiento sencillo de nosotros que vemos toda esta situación, que la crisis viene en parte por la intención de que Ucrania pertenezca a la OTAN. Claro, porque una vez Ucrania pertenecer a la OTAN, hay uno de los capítulos del tratado que se invoca para una protección colectiva. O sea, si uno de los miembros de la OTAN es atacado, inmediatamente todas las repúblicas le dan una respuesta militar conjunta a la situación. O sea, es un riesgo sistémico, es un riesgo de seguridad nacional para Rusia. La han ido cercando completamente. Realmente... ¿Y qué derecho tiene Rusia por encima de otros países del mundo a que ese temor individual pueda incidir de manera tan determinante como para llevarlo a hacer lo que ha hecho? Bueno, no es un derecho, es una cuestión de facto. O sea, el poder disuasivo nuclear que tiene, su capacidad militar que tiene, o sea, hace que sea un país con brío militar y con brío de poder. O sea, hay un relato que el mismo Putin fue creando previo a las decisiones que se tomó de invadir a Ucrania. Puede llamársele como quiera, es una invasión. Hay un contingente militar, ahora mismo se habla de una caravana de 60 kilómetros para llegar a Kiev. Hoy se estaba comunicando eso. Él creó un relato que puede ser verdad o mentira. Habría que estar en el momento de investigar y hacer las veces de abogado del diablo, diciendo que se estaba haciendo exterminio selectivo de la población rusófila en las zonas de donde ellos reclaman la autoproclamación como república Donetsk y Lugansk, como autorrepública independiente. Y no solo eso, al interior de Rusia se habían creado hasta unos parques temáticos explicando la situación y tratando de crear una narrativa pro invasión, pro penetrar a Ucrania. Eso está constatado a través de diferentes fuentes, pero digo yo, hay que ser el abogado del diablo y ver si es verdad o es mentira. Pero él creó una narrativa que es necesaria, como lo hizo Estados Unidos cuando invadió Irak. Creó la narrativa de las armas químicas que tenía Saddam Hussein. Una manera de tener una legitimidad al uso de la fuerza, en el caso específico de Putin. Evidentemente, Juan Isidro, que tú acabas de dar en la diana con el aspecto histórico, las relaciones históricas de Rusia con Ucrania, desde la posición del nacimiento de Nikita Khrushchev hasta nuestro tiempo, con el golpe de Estado que generó Estados Unidos y parte de la Unión Europea en Ucrania, con la situación muy específica de los levantamientos en Maidán, toda la protesta y todo eso. Euromaidán. Y la preocupación de Rusia, aunque no tratadas en documentos, pero se dijo que se planteó, de la no expansión de la OTAN hacia el este, incluso después de después del 89. Eso te iba a decir, en el 89, en el 91, cuando se da la eclosión de la URSS, sí se trató de evitar, de que se planteara a través de algunos acuerdos de que se evitara la expansión de la OTAN. Parte de los acuerdos con Ucrania era ese. Esa es una de la posición que tiene Rusia, de que él exigía eso para que no se continuara haciendo el cerco estratégico, como se le llama. La pregunta en ese sentido sería si Putin está atrapado o había previsto la situación que se ha producido ahora mismo. Primero, el cerco económico con todas las sanciones
y segundo, incluso con la parte de la conexión, los niveles de conectividad a nivel de ciberespacio, pero sobre todo con el tema aéreo de todas las líneas aéreas, no poder volar por el espacio de la Unión Europea. Claro que tiene que haber, cuando tú ves una situación, tú buscas todo lo que se llama, todas las posibilidades estratégicas para saber qué podía suceder. Se va a una sala de guerra y en la sala de guerra se ven todos los escenarios posibles. De hecho, se dice que Putin había hecho un colchón económico porque sabía que venían los castigos económicos que se le iban a plantear de todos los índoles y de que contaba implícitamente con la anuencia de China, que tiene un gran potencial económico y que siempre está ávida de recursos, de los recursos que abundan en el territorio ruso. O sea, que sí él lo tenía previsto, o lo tiene previsto, claro. Una cosa es real. Esas como le dicen, la parte económica que le está sufriendo los rusos, la OTAN y los países de Europa. Por las sanciones. Por las sanciones, perdón. Las sanciones económicas van a tener un efecto inmediato, evidentemente. Pero lo que dicen algunos analistas es, bueno, después que tienen el golpe dado en Ucrania, a sentarse a negociar, el mejor de los escenarios lo tienen ellos, porque ellos sé que están en el territorio y tienen capacidad de disuasión nuclear. O sea, la forma en que el Kremlin entrena a las personas para negociar es sobre bases reales, o sea, es una realidad de poder que ellos han hecho dentro del territorio ucraniano. Si hay un convoy de 60 kilómetros, fíjate qué fuerte militar está ocupando ahora mismo Ucrania. O sea, esas medidas económicas, esas van a hacer un efecto y que ya están haciendo un efecto a nivel mundial. O sea, el petróleo subió sobre $10 el barril, los commodities han subido, eso afecta el alimento de los ganados, o sea, no solo por la soya, por el trigo, por el sorgo, por el maíz, porque son grandes productores, ya está afectando. El problema del gasoducto ya está afectando, todo eso está claro, y va a afectar al interior. Dice que la cantidad de gente haciendo fila para retirar dinero en Moscú y en algunos territorios de Rusia es inmensa. Eso puede ser verdad también, como puede ser mentira, pero esas son noticias que vienen por el bloque occidental. Como le expliqué fuera de cámara, le dije, la primera víctima de la guerra es la verdad. Uno no sabe, y más en un mundo post-verdad. ¿Cuáles son las fuentes que tú contratas? Sí, es verdad, pero hay lo que se llama el deepfake, no sé si conocen el concepto, que es una manipulación total de la realidad. Inclusive en la boca de Putin pueden poner cosas que él no haya dicho, porque se le maneja tanto el metal de voz como las articulaciones. ¿Esa manipulación viene de qué sector? Es una tecnología, la puede utilizar cualquier sector. Pero ¿piensas que se puede estar utilizando Bueno, ahora? ayer se viralizaron varias cosas que no estaban sucediendo, que habían sucedido en otros momentos. Y esa infopandemia que hay, de que te llega información de todos lados y por todas vías, y que tú no la contrastas, ni que tú la discriminas, que tú la replicas, se convierte en una anarquía, lo que se llama una anarquía comparativa. El término lo utilizó un politólogo, un geopolítico importante, Robert Kaplan, lo dijo en uno de sus últimos libros, La maldición de la geografía. Te lo dice, o sea, hay tan pocas realidades contrastables, tan poca hegemonía inmediata, tan poca narrativa creíble, que es una anarquía comparativa. ¿Tú prevés, Juan Isidro, realmente un estancamiento? Y frente a ese estancamiento, ¿cuál sería la posición rusa? Un estancamiento de la movilidad militar, la posibilidad, porque realmente con el poderío, ahí no está todo el poderío soviético, realmente que no, porque no se quiere afectar a la población. Yo escuché a un analista militar ayer diciendo que los recursos del militarista, o sea, los recursos que Europa va a entregar a Ucrania, van a llegar, pero van a llegar tarde. Porque esos recursos, si son nuevas tecnologías, hay que entrenar a la gente que las usa. Y de la única manera que tú enfrentas una tecnología de gran capacidad es con tecnología de gran capacidad. O sea, no es que no va a llegar, es que puede crearse eso que tú dijiste, un estancamiento militar. Pero las vías diplomáticas están abiertas, eso lo estamos viendo desde el sábado pasado. Están abiertas y desde que se abren las vías diplomáticas hay posibilidades de acuerdo me preguntaron, aprovechando esa misma cosa, me habían preguntado antes en otro escenario, que cuál sería el mejor escenario que yo vería. Yo pienso que el mejor escenario sería que Donbass y Lugansk se mantengan como
como Oblast independiente de Ucrania. Yo creo que eso es lo más probable que suceda, porque en términos geopolíticos, un territorio tan amplio es tan difícil de dominar por mucho tiempo. O sea, el poder se puede sostener por el tiempo, pero no todo el tiempo. Pues necesita una narrativa, una legitimidad y que el pueblo ucraniano esté de acuerdo con eso. Y se va a levantar en armas, como ha sucedido en otros sitios. Se levantaría en un caos constante. En el aspecto que mencionas, la parte diplomática, hay realidades. ¿Qué apoyo internacional puedes pensar que logra Putin en esta situación? Bielorrusia es el único estado, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, los países que tienen orientaciones de izquierda. O sea, en esta narrativa, sea verdad o mentira, todo va a implicar esa realidad que siempre ha existido. Si tú la reduces a un mundo más amplio, podríamos decir conservadores y liberales, un mundo posterior pudo haber sido el capitalismo y el socialismo. Hoy en día, es tus orientaciones que pueden ser de manera de derecha o de izquierda. Eso es para llamarla de alguna manera. Pero tú decías al inicio el tema chino. O sea, sí, pero China es muy inteligente. China tiene una visión estratégica muy diferente. Perdóname, y Asia no está comprometida con nada de Europa. O sea que... La realidad es que África tampoco. La realidad es que China no ha dicho nada ni a favor ni en contra. Simplemente se ha mantenido como neutral, pero dice que él apuesta a la vía diplomática, a la salida diplomática de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que él no le está dando el visto bueno a la invasión. No le conviene, aparentemente, por las cuestiones económicas. China nunca ha sido invasora de ningún país del mundo. Su historia no se ve de esa manera. Sin embargo, a China sí la han invadido muchas veces. Vamos a hacer una pausa. Juan Isidro Guzmán Taveras. Hoy hablamos sobre Ucrania. Venimos en breve. Con la presencia de Juan Isidro Guzmán Taveras con nosotros hablando sobre la situación que vive Ucrania hoy día, estamos tratando de la manera más sencilla, con el lenguaje más llano, de conocer un poco más esa situación para entender algunas cosas, porque verdaderamente están geográficamente bastante lejos de nosotros. Nosotros dominamos más lo que sucede aquí en Occidente que en tierras tan lejanas. En ese sentido, conocemos que, por ejemplo, Rusia utiliza el suelo ucraniano para cruzar a través de él un gasoducto que le permite hacer pingües negocios a nivel internacional con Europa para trasladar gas, petróleo. Entonces, Ucrania se beneficia porque recibe un pago anual de cantidades astronómicas de dólares. Entonces, uno entendería, por lógica, de manera cuasi normal, que hay una relación en cierto modo estrecha entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo han sido esas relaciones a través del tiempo? ¿Cordiales? Bueno, históricamente hasta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran parte del bloque, pertenecía a la URSS, Ucrania. Pero yo expliqué fuera del aire que los vasos comunicantes entre dos estados tan conjuntos, para ponerte un ejemplo, uno de los grandes literatos de Rusia es ucraniano y escribió en ruso. Gogol es ucraniano y hay varios, Nevsky también. Entonces te quiere decir que la relación histórica es real, no es mentira. Ahora en día lo que estamos viendo es una lucha de poder entre Occidente y el mundo ortodoxo. Es simple y llanamente eso, porque Ucrania, si no hubiese habido la intención de una población quizás menor de Ucrania de buscar Occidente, no hubiese sucedido el conflicto, hubiese quizás habido un acuerdo. Para darte un dato muy interesante que clarifica eso. Hay dos grandes think tanks de Estados Unidos y hay que repetirlo lamentablemente. George Kennan, que fue el creador de la doctrina de contención en la época de Bush, el que creó la política exterior de Estados Unidos de esa época, y Henry Kissinger, que es un gran conocido por todos, escribieron en su momento... Como dice un amigo mío, ese joven de 90 y tantos años. Sí, joven, con un espíritu y una clarividencia, y una capacidad de análisis, porque él en el 91 escribió que
no se podía cometer el mismo error que se cometió con Alemania tras la Primera Guerra Mundial, que hizo que esas sanciones económicas y ese pago por la guerra naciera el nacionalsocialismo y revivificara el nacionalismo nazi y convirtió en un atolladero Europa, el mundo y se vivió su peor época de guerra de toda su historia. Y si hacían eso con Rusia, iba a crear un problema, que lo que le convenía a Occidente, en términos generales, Estados Unidos, el caso particular de ellos, era crear un Estado tapón y buscar la forma en que funcionara. Tapón que no fuera ni pro-occidental ni pro-ruso, que había posibilidades porque étnicamente había ambas realidades. Hoy en día tú te pudieras preguntar cómo está sucediendo con la Rusia. La ortodoxia, los ortodoxos están divididos. No existe un solo mundo ortodoxo, como casi todas las iglesias se fracturan. Hay una ortodoxia griega, una ortodoxia rusa de Moscú y una de Bulgaria. Entonces, eso, una parte de los propios ucranianos son pro-griegos o pro-búlgaros. Entonces, otra parte son pro en la ortodoxia, estoy hablando de la iglesia. Ahí se ve que sí está fragmentada. Y había que jugar con eso, porque eso se juega con eso, desde el punto de vista de la arquitectura constitucional y de la forma de buscar la salida de que constitucionalmente funcionaran los diferentes bloques que hay, porque es una realidad, que era posible preverla. Si la previeron estos grandes pensadores en su momento, y mira el error que está pagando Occidente, si se quiere, buscando un cerco, le crearon un cerco y lo hicieron resucitar el oso ruso. Entonces, Juan Isidro, con esto que está pasando hoy día, Rusia invade Ucrania, Ucrania está defendiéndose, la comunidad internacional en avalancha apoya la situación por la que vive hoy Ucrania. ¿Qué piensas que va a ser el día de mañana con esta situación bélica de confrontación? Mira, hay la hipótesis, hay paradigmas en las relaciones internacionales y en la geopolítica. El paradigma realista te dice que el poder se acrecenta y se utiliza. Ese es un paradigma. El paradigma idealista, el pseudo idealista, te dirá lo contrario, ¿no? Para no irnos en detalle. Entonces, Rusia utilizó su paradigma realista, utilizó su poder y su músculo militar, utilizó un ejercicio de poder a la norma de la gobernanza global y de las relaciones internacionales y del derecho internacional, violentó todo eso, estamos claros. Okay. Pero a la hora del golpe dado, el golpe se queda dado. Porque en las sanciones económicas se van a buscar la salida. Una de las sanciones más importantes es la del SWIFT, y ya se está hablando de que se creó un sistema para poder interconectar los bancos entre China y Rusia. O sea, te quiero decir que se le busca la salida. Y están hablando del blockchain, de las monedas virtuales. Se está hablando de muchas cosas. Yo no quiero decir con esto que Rusia va a salir bien parada. Te estoy poniendo el escenario. Te estoy poniendo el escenario porque Occidente, en términos generales, ha habido un cambio epocal. O sea, los ejes de la historia han cambiado. Los ejes de la historia pasaron de Occidente hacia Oriente. Yo recuerdo a Neil Ferguson, cuando Neil Ferguson creó un libro que se llama Occidente y el resto, explicando la grandeza de Occidente, cómo Europa, un país tan pequeño, un continente tan pequeño, dominó el mundo, o sea, dominó el mundo conocido, para decirlo, el mundo en todas sus esferas. Pero ese eje del siglo de los imperios ha cambiado de Occidente a Oriente. Hay una decadencia visible, y se manifiesta en algo. Te puede hacer esa pregunta yo a ti. ¿Qué tú prefieres? ¿Seguridad? ¿Seguridad en el caso como se le da a ellos o democracia? O libertad. Ahora, la preocupación. Seguridad o libertad. No, lo dicen algunos pensadores, no pueden estar las dos. Lo dice Friedrich Hayek, te lo dice que no puede existir las ambas cosas. Friedrich Hayek, padre de la Escuela Austríaca de Economía. Pero y la situación de hecho, perdón Abinader, para terminar de mi parte, la situación de hecho, esa confrontación real de ataques con tanques en el terreno, como dice Abinader, hasta qué límite puede llegar con la abstención, por supuesto, hasta ahora expresada, de Estados Unidos, y hay otros países que también están abstraídos, no van a intervenir, sin embargo, envían armas. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esa situación? Porque estamos hablando de vidas humanas que en video observamos. Pero eso está sucediendo, se van destruyendo. Eso está sucediendo en otros sitios. Eso es lo que se llama la doble moral. En Yemen hay bombardeos diarios. En Siria había bombardeos hace más de 10 años. Y ahora lo estamos viendo en Ucrania porque tiene una herencia
está en Pro-Occidente ahora. Ese bombardeo, esa infopandemia, yo no estoy diciendo que esté bien, no malinterprete. Te quiero decir que a nosotros nos llama más el escándalo porque nos le están dando por todos los lados. O sea, es un bombardeo sistemático. Es lo que dijo Chomsky, claro, ese gran anarquista, dijo, ¿cómo me venden la moto? O sea, te venden lo que ellos quieren venderte. Eso es un libro que escribió Noam Chomsky sobre cómo se manipula la prensa en Abraham Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky. En Juan, el mundo hay occidental. una realidad. Son centenares de muertos que va en crecimiento esa situación. Sí, yo no estoy diciendo que no. Cuando te lo planteo de esa manera, te quiero decir de la doble moral que hay, que en el caso ucraniano ahora se ha exponenciado. Yo estoy de acuerdo por eso, que se han violentado todos los preceptos del orden internacional, todos los preceptos de la derecho internacional. Es una invasión, eso es reprendible, eso no está justificado. Te estoy hablando de la crudeza de la realidad política y la geopolítica. No sé si tú me entiendes. Es que cuando tú vas a hacer un análisis político, tú tienes que desvincularlo de la moral, lo tiene que desvincular de las pasiones. Yo no puedo analizarte una cosa de que si yo entiendo que Rusia hizo algo No ves mal. salida rápida. Claro, rápida no, pero como te dije, si los canales multilaterales, o sea, la diplomacia multilateral están abiertos, si hay conversaciones, si hay acercamientos, aparentemente por eso. O sea, ya hay enviados especiales, lo que no hay es ese fuego. Cuando tú ves que ellos continúan utilizando, primero, la escalada va en este sentido. Primero pusieron en alerta su capacidad disuasoria nuclear y ahora hay un convoy de 60 kilómetros camino a Kiev. Explotaron el segundo edificio, sí, es verdad todo lo que estoy diciendo. Hoy, estamos hablando de hoy, todo esto hoy. El edificio de gobierno de la segunda ciudad más importante de Ucrania. Bueno, a menos que sea una producción cinematográfica, se ve explotado. Es que todo eso se da, te lo explico de bueno. otra manera. A explotarla una cadena de televisión, un canal de televisión también. Eso fue tratado. Ya. Yo te digo que se da porque hay una película famosa que se habla para ilustrarte lo que es el deepfake, se llama Walk the Dog. O sea, mira cómo el perro mueve la cola. Y te escenificaron en un estudio de televisión una guerra para manipular la opinión pública. O como está hoy en Netflix, que está nominada al Oscar, Don't Look Up, la película. Todo eso te dice una realidad, porque es que la tecnología ha llegado a un nivel de penetración que la desinformación es más que la información. En tu opinión, Juan, ¿quiénes forzaron la guerra? Se habla realmente, en el terreno, como decía ahorita, la OTAN y Estados Unidos metiendo armas a Ucrania, como decía Putin, una provocación y otra parte de la diplomacia europea, diplomacia de América Latina. ¿Quiénes obligaron la guerra a llevar armas a Yo no voy a tomar parte, pero yo te voy a dar un dato. No, yo digo desde el punto de vista de tu opinión. Yo te puedo decir mi opinión. Porque lo menciono, perdóname, ¿tú sabes por qué lo menciono? Porque antes de que Putin decidiera primero reconocer a Lugansk y Donetsk, antes de eso, e igual que antes de decidir hace 4 días la invasión, tanto la OTAN como Estados Unidos estaban haciendo almacenes de armas en Ucrania. Yo te voy a corroborar lo que tú dices para que veas quién se va a beneficiar de la guerra. ¿Quiénes forzaron la guerra? ¿Quiénes forzaron a Putin? Sí, vamos, pero te voy a dar este dato primero. O sea, yo no voy a dejar de responderte, pero tengo que justificarte la respuesta. Sí, porque si no, una respuesta baladí no tiene importancia. Sí. ¿Quién es el mayor productor de armas del mundo? Estados Unidos. ¿Quién es el mayor productor de petróleo del mundo? Rusia. Estados Unidos con el petróleo del esquisto, que es la fractura hidráulica, produce más petróleo y más gas natural que Rusia, casi como uno lo cree. Si las medidas económicas van a afectar a Rusia, se supone que de dónde va a salir ese petróleo y esas armas para crear el proceso armamentístico que hay hoy en día, que Japón, que Alemania, que otros países ya del mundo están comprando armas porque están viendo lo que se llama el movimiento bélico, el resurgir del belicismo en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces yo te pregunto, ¿quién le convendría la guerra? A ambos, porque Rusia también le conviene ocupar un territorio y hacerse por muchísimas razones y porque vende armas. Pero ¿quién saldría más beneficiado? Sin necesidad de que la invasión está en camino, la invasión está en camino. Yo te estoy respondiendo.
Yo te estoy respondiendo, Estados Unidos para mí es el que va a salir beneficiado. Recuerden de una cosa, mientras en Estados Unidos no se tira un tiro, su aparato productivo no va a sufrir, no se para. Y entonces Estados Unidos nace como lo que fue, como la gran, fue fue la nación que más rápido creció, es fruto de la guerra de Europa, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque su aparato productivo se mantuvo creciendo y creciendo y creciendo, mientras Europa estaba desbaratada. Tuvieron que hacerle el plan Marshall para poder manejarse y darle un resurgimiento. En este momento... Perdóname, Gregory, el expresidente Leonel Fernández decía anoche que una situación casi similar se produjo con el tema de la crisis de los misiles, sí, con Cuba y las armas estratégicas nucleares en Turquía. Decía él que habían parecido solo que no se habían producido la invasión a Cuba, aunque se dio Bahía de Cochino, pero decía que el quilate de las fuerzas y del escenario ahora parecería de un lado y de otro casi una situación similar por lo que se produjo entonces la invasión de Ucrania. Sí, ese es uno de los alegatos que se han dado, o sea que sobre esa misma base que se debería negociar. En aquel momento se negoció, Rusia entendió, y porque ahora Occidente no entiende. Yo no estoy tomando posición. Rusia entendió que el riesgo de la cercanía de Cuba con respecto a la Florida es mucho más cerca, claro, en 90 millas náuticas, que ella estaba a 800 kilómetros, pero como quiera lo entendieron, y además la capacidad del momento disuasoria de las armas nucleares era mucho menor que ahora. Ahora es mucho mayor la capacidad destructiva. Si tomamos como buena y válido tu razonamiento en cuanto al beneficio y a la acción que Estados Unidos genera con su posición, te pregunto lo siguiente, si es así como tú dices, China mira eso que hace Estados Unidos y se queda tranquila, no hace nada. Lo que pasa es que la visión estratégica de China, uno de los elementos que la constituyen es el ascenso pacífico primero. Aunque ya ha dado bastante zarpazo el dragón, lo ha dado con los conflictos territoriales con la India, con la misma Rusia, con varias personas. A ellos no les interesa, ese no es parte de su estructura, de su psiquismo, de sus conceptos civilizatorios del mundo. Porque ellos son autosuficientes. Ellos han crecido y penetrado el mundo a través de la diplomacia de la económica. Entonces no le conviene. No le conviene. O sea, aunque Taiwán está en la fila. Con Taiwán se está luchando desde los años 60 y no ha pasado de ahí. O sea, cuando tú lees el libro de China, On China, de Henry Kissinger, tú ves la cantidad, la diplomacia del ping-pong, le decían. Yo te tiro la pelota y tú me la devuelves, sobre pretensiones con Taiwán, y nunca se llegó a nada. Era hablar sin decir nada. Era yo decirte lo que yo sentía, pero no lo que yo quería. Era una serie de conceptos que tú te quedabas con. ¿Qué diplomacia? Bueno, esa es la diplomacia de China, no la rusa. La rusa es diferente. Es la del cerco estratégico. La de la China es la del cerco estratégico. Cercarte hasta que tú tengas que entregar lo que ellos quieren, no que tengan que quitártelo. Eso, mira, se ve desde el punto de vista civilizatorio en dos juegos diferentes, que eso lo dice Kissinger. El juego Go, que es un juego de eso, de cerco estratégico, y el ajedrez. El ajedrez es matar el rey. En el juego chino no quieren matarte el rey, quieren cercarte, que tú no puedas tener ningún otro movimiento. ¿De qué manera esa situación afecta? Perdón, porque tú me comparaste China en este sentido. Como estamos hablando de Rusia, es muy diferente. Sí, estamos claros en eso, claros. En este momento, el suministro de los carburantes que Rusia transmite a través del gasoducto, ¿de qué manera se afectan? Bueno, ya están parados. Están parados. Están parados, pero hay capacidad de almacenamiento. Nosotros, por ejemplo, teníamos... Pero almacenamiento... ¿Quién almacenamiento? ¿En Rusia o Alemania? ¿Quién compra? ¿Quién compra? ¿Quién compra? Claro. Ambos tienen capacidad de almacenamiento, pero el que compra tiene que tener, porque tú tienes que tener un backup, un colchón, una seguridad. Y aunque desde el punto de vista costo efectivo y desde el punto de vista de la tecnología es difícil transportar el gas de otra manera con contenedores, que se hace, es posible subvencionarlo también para triangular más a Rusia, para buscarlo fuera de que no tenga mucho respiro a que tenga que negociar sobre otras bases. La determinación de la Organización de las Naciones Unidas en este conflicto, ¿cuál piensas que será y es? Ellos evacuaron una resolución condenándola, pero
los países centrales tienen un poder de veto y Rusia la vetó. India se abstuvo y China se abstuvo. O sea, simple y llanamente se produjo una resolución condenándolo, claro, porque es altamente condenable. O sea, es una violación de fraganti de todos los preceptos del derecho internacional, de las relaciones diplomáticas, de la resolución pacífica de los conflictos, que es uno de los bases nodales del derecho internacional público. ¿Se buscará deponer por la fuerza al presidente ucraniano? O a Putin. ¿Pero quién lo va a hacer? O sea, te lo dije así como de o manera... a Putin. Pues claro, ¿y por qué no? Pero no hay esos aprestos porque los soldados ucranianos están en su terreno, no han salido de ahí. ¿Tú no te acuerdas lo que le envenenó, lo que Putin envenenó en Londres? O sea, yo estoy... El caso el mismo, lo que quiero decir, en Rusia no podemos decir que Putin no sea popular, pero hay personas que por su actuación debe estar ya afectándole sus intereses económicos. Recuérdate cómo nace el capitalismo en Rusia. Es sobre la base de los oligarcas, que se le entregó las empresas privadas a los oligarcas del partido y se le dio financiamiento porque no tenían dinero. El financiamiento, o sea, te hicieron rico de la noche a la mañana, multimillonario, con un inmenso mercado. Esos tipos tienen sus intereses perjudicados, aunque él se reunió con ellos antes de la guerra. Según se dice, hoy en día, 2 ya se rebelaron. Pues, por eso es que te digo, hoy en día, la realidad de lo que suceda o no, y lo nominaron con nombre y todo, ¿quiénes son? Un magnate de los seguros, de varias fuentes, porque los capitales se diversifican. Tú puedes nacer un área y va cambiando. Y eso te quiero decir, puede que de adentro suceda algo. Y lo lógico sería que él quiera deponer a un presidente como Zelensky y dejar un presidente títere. Eso podría ser una estrategia que él tuviera. Hasta antes de la invasión, es decir, hace unos días, la postura de Alemania era ambivalente respecto a Putin. Sí. Por temas económicos, donde hay también oligarcas alemanes vinculados a la administración rusa el Nord Stream 2, pero desde su fundación. El canciller. Perfectamente. No el actual, sino y sus relaciones con Angela Merkel y todo eso. ¿Qué futuro le ve al Nord Stream, sobre todo para Europa y Alemania, que también se gana, como decía Gregorio ahorita, Ucrania se ganaba una parte, pero para asegurar ese tráfico, esa distribución de gas hacia Europa, sobre todo en medio del frío? Eso va a depender. Entonces lo hicieron hacia Alemania. Y lo hicieron en invierno. Ahí es que está el detalle. Ahí es que se ve lo que tiene una visión geoestratégica y geopolítica. No así se da cuando Napoleón invade a Rusia y por eso el gran invierno ruso acabó con Napoleón y con Hitler. Lo que te quiero decir, la visión estratégica de Putin es real, es fuerte. Pero para responder tu pregunta, eso va a depender... Sobre el Nord Stream. Sí, eso va a depender de las negociaciones, hasta dónde se llegue. O sea, ya el Nord Stream está hecho, es una inversión multimillonaria. ¿A quién le conviene? Nada más no es Alemania, estamos hablando de Alemania, porque el precio cuando hay menos oferta va a subir. O sea, le conviene esa disponibilidad de gas, pero hay que esperar el desenlace de las situaciones, a las negociaciones que se lleguen o no se lleguen. Porque ese es el riesgo, que desde un punto de vista sistémico se convierta esto en un efecto dominó, porque sabemos que hay conflictos inminentes en muchas zonas del mundo. Estamos claros que todo el mundo lo sabe, el de Corea del Norte con Corea del Sur, el de China con Taiwán, el de Israel con sus vecinos, todos tienen problemas, Irán con Arabia Saudita, el de Yemen, son que puede hacer un efecto dominó, que puede convertirse en un reguero de pólvora, como dicen, y la cosa puede descontrolarse. Por eso es que hay que hacer una apuesta a la posibilidad de la diplomacia multilateral, a que se sienten y que se lleguen a una resolución, porque eso está afectando al mundo de manera completa. No es igual que una guerra en Yemen. No es lo mismo. Yo lo quise decir. Bueno, te contestaste ahora lo de no es lo mismo que en un guerrilla, pero es una doble moral de todas maneras, que tú nada más oyes lo de Ucrania. Bien interesante el posicionamiento y la posición que tiene Juan Isidro Guzmán Taveras en esta noche hablando sobre la situación de Ucrania. Interesante conversatorio. Venimos en breve a la parte final de la hora 22.
Bien, hemos hablado durante el transcurrir del programa de la situación allá en Ucrania. Ahora bien, Juan Isidro Guzmán, ¿cuál es la repercusión que para Occidente, por ende para nosotros, tiene esta crisis provocada por la invasión que ha hecho Rusia sobre el país ucraniano? Bueno, para darte un dato, Rusia y Ucrania son los principales emisores de turistas de Europa para República Dominicana. Ya Aeroflot, la línea aérea de Rusia, paró los vuelos, para ponerte un ejemplo. El petróleo subió $10 el barril, más o menos, no sé cuánto y cuánto. Ya eso tiene una espiral inflacionaria que repercute en el mundo entero. O sea, los commodities ya están escaseándose. O sea, y en la medida de que hay menos oferta por la situación de las sanciones económicas que tienen, va a subir de manera sustancial. Y eso no solo directamente con el trigo, sino también con los alimentos para los animales. O sea, eso es para decirte algunos commodities, porque hay un listado de productos que se pueden ver afectados, y todo indirectamente por el petróleo. Todo indirectamente están afectados por el petróleo, porque el componente de la canasta básica y de los procesos productivos del petróleo es muy alto. El componente de lo que se paga por el uso de la energía. Se habla mucho de que el terreno ucraniano es uno de los más productivos en trigo y otros renglones. Sí, así es. Cebada, trigo, centeno, son grandes productores. Le decían, yo creo que ya lo había dicho hoy, que le decían que era el granero de la URSS, porque eran los principales productores de los granos alimenticios. Rusia tiene una realidad interesante geopolíticamente, desde su geografía es bien plana. Es bien plana, y uno de sus imperativos estratégicos por eso fue la expansión, porque decía que al no tener fronteras naturales, desde que empezamos con Catalina la Grande, Pedro el Grande, Iván el Terrible, Iván el Terrible fue el primero, los otros fueron en esa misma orden después, tenían que expandirse porque ellos fueron objeto de diferentes invasiones por esa vía, porque no habían fronteras naturales. Eurasia es un solo continente, no está dividido por nada. No hay mar que lo divida, no hay grandes montañas que divida esa parte, quiero decir. Entonces, eso, lo que te diga el dato del geográfico es que es muy llano, y al ser muy llano puede tener mucha producción en diferentes cultivos. Antes de esta situación, la penetración, la preponderancia del presidente Zelensky en Ucrania, ¿cuál era? No entendí la pregunta. La preponderancia del presidente ucraniano frente a su pueblo, ¿era un mandatario o es un mandatario que tiene respaldo popular? Bueno, ¿o ha encontrado esta situación un gobierno débil? Él se ha engrandecido, si se quiere, porque lo que se pensaba era que iba a salir, empezando por ahí. Pero para el dato, Zelensky no hablaba ucraniano. Zelensky aprendió ucraniano en el proceso político para ser candidato y presidente. Lo que está diciendo es que hablaba ruso entonces. Él hablaba ruso. Es que el 80% de la población ucraniana, es que está tan fragmentado que habría que esquematizarte cómo es que está el componente étnico y lingüístico de Ucrania. La popularidad era presidente, era bien ponderado, no era de los más ponderados o mejor ponderado. No recuerdo exactamente porque hay una escala, en qué escala estaba. No te lo puedo decir, pero por ejemplo la economía de Ucrania es de las 50 y pico del mundo. Es una economía buena, de las 50 en la escala de los 100 y pico de países. Es mucho más que de índice medio. Y él tenía una buena posición porque estaba gobernando. Estaba gobernando sobre una buena base. Oye, me explico, para que no se equivoque, para explicarle al público, ¿no? Este señor viene del mundo del espectáculo, no sé si lo sabían. Sí, de la televisión. La televisión, era guionista, me parece humorista, actor. Eso ganó un concurso de baile de estrellas de artísticas en 2006. Exacto. De eso, ¿quién baila mejor? Algo ¿Quién así. baila mejor? Entonces, eso te da que una popularidad innata, por eso logran colocarlo dentro del repunte en el momento. En el proceso puede que se desgastara o no, pero él llega con una buena posición. ¿Cómo entender, Juan Isidro, que ahora Europa, Occidente, algunos sectores norteamericanos incluso, puedan llamar a Putin un dictador? O sea, él tiene una campaña durísima como líder político, pero hace solo años y tiempos antes, Putin varias veces fue la figura más importante en Estados Unidos, el New York Times y la revista Time, el hombre más importante,
más influyente. Bueno, con Donald Trump hubo un acercamiento estratégico de Donald Trump, hubo un cambio de visión estratégica de la política exterior de Estados Unidos. Incluso, por esos 4 años, él tenía que haber tenido un repunte en su popularidad. Pero independientemente de... Él es muy popular al interno, que es lo que es importante. Ahora sí está saliendo como un paria en la comunidad internacional, porque independientemente de los mecanismos que él está usando, eso no le queda bien en ningún lado. O sea, me explico, las otras repúblicas, como se ven, todas las otras que están ahí que son débiles, o menos débiles inclusive, o más débiles que Ucrania. O sea, si él hace esto... Se miran en el mismo espejo. Se miran en el mismo espejo. Y eso independientemente de que lo que él haya hecho tenga justificaciones estratégicas para la seguridad nacional de ellos. O sea, él sale como un paria, como los Estados Unidos lo ha sido. No estoy justificando. Estados Unidos también se convirtió en un paria de la comunidad internacional cuando invadió Irak. Lo que pasa es que el manejo mediático y el que nosotros llegamos aquí, lo que nos llega aquí, el bombardeo, es que es muy simple. O sea, lo tapan como lo tapan. Pero el exterminio y Siria también. Son 2 extremos que voy a situar para darle paso a Gregorio. Estados Unidos, 2 extremos en la posición en términos de geopolítica. Estados Unidos, aquí en nuestra zona, reconoció a Juan Guaidó, una persona que no fue por vía electoral en ningún sitio y que lo declararon presidente en un parque, en la Plaza de Altamira. En términos estratégicos, esa era la postura norteamericana, y ahí creo que entraría tu explicación cómo comparar esas 2 cosas. Y Putin, sabiendo que hay una situación de una guerra permanente desde 2014, cuando se le dio el golpe de Estado al presidente Yukovic, prorruso en ese momento, realmente, ¿cómo uno poder comparar esas decisiones de un lado y de otra, reconociendo un estatus político en determinadas circunstancias cuando le conviene a una potencia mundial y cuando no le conviene? Pero que eso cabe dentro del mismo proceso histórico que yo te planteé de un principio. La visión que tú tengas, si tú eres liberal o conservador, si eres pro derecha o izquierda. O sea, en el caso de Estados Unidos es un país de corte capitalista hegemónico. Entonces, en Venezuela hay un partido de izquierda, un partido antiimperialista como si Putin no lo fuera. O sea, la falta de visión de la izquierda latinoamericana también lo es. O sea, nada más imperio Estados Unidos y Rusia no lo fue y la Unión República Socialista no lo fue. No sé si me entiende, es la misma cosa. El imperio no tiene ningún tipo de miramiento moral ni ético. Actúa en consono con sus necesidades, con sus necesidades estratégicas y con los intereses que tenga. O sea, no tiene amigos, tiene intereses. Como dijo Lord Ashton, los países no tienen amigos, tienen intereses. No sé si me entiende. Eso es por Venezuela. Y tú me lo estás comparando con esto, la respuesta viene dada en la misma tesitura. O sea, el interés es proteger su bloque, manejarse dentro del bloque y de la confrontación ideológica que se mantiene, en el sentido de que aunque Rusia ya no es un país de izquierda directamente, o sea, no tiene un sistema socialista, sí tiene una historia vinculada a los movimientos de izquierda. Porque queda en su tejido social, en su psiquismo, en su idiosincrasia. Esta guerra no es ideológica, es una guerra económica y territorial. Y de seguridad nacional para Rusia. Seguridad nacional para Rusia. Para ellos, pero no deja de ser una historia, la historia está ahí. Para bien o mal contada. Eso tiene más parangón con Kosovo, que los Estados Unidos de una vez Bueno, desbarataron a Checoslovaquia. No, a Checoslovaquia no, a Yugoslavia. Bien, precisamente, Estados Unidos, para finalizar ya lo que nos queda el tiempo de programa, la imagen, la posición de Estados Unidos ante esta situación que se presenta entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se mantiene como imagen igual y Estados Unidos se fortalece, porque en estos momentos sabemos que Biden no las tiene todas consigo en cuanto a preponderancia en su misma nación. ¿Qué pasa con Estados Unidos ante esto que se presenta a nivel internacional? Biden ha bajado la popularidad a un 36, 37%, o sea, está muy mal visto ya dentro del... Le ha faltado, parece como el arrojo, el músculo o la visión que se tenía de Estados Unidos imperante, de Estados Unidos hegemónico. Lo que pasa es que no es lo mismo con guira que con acordeón. Estamos hablando de una capacidad disuasoria a nivel de armas nucleares. Entonces ya no es igual. El mundo nunca fue igual, pero ahora es mucho menos igual ahora también, porque se pasó
de una confrontación bilateral a un multilateralismo. Existen otros actores dentro de la comunidad internacional que tienen mucha preponderancia, que tienen un peso específico a la hora de exigir y demostrar sus intereses y sus realidades. No solo es Rusia, está China, como está la India, está Turquía. Ahí el bloque no está integrado solo por la OTAN. Se evidencia entonces con lo que dices que el tamaño internacional de Estados Unidos a nivel de influencia hoy es menor. Claro que sí, claro. O sea, lo que se llama los ciclos hegemónicos, Estados Unidos está pasando por un ciclo hegemónico de decadencia. Es evidente, no solo en su preponderancia y en su dominio, sino en que hay hay un imperio en ascenso, que todo el mundo lo ve, económicamente está al punto de igualar la economía de Estados Unidos. Sin embargo, esto le puede dar un repunte económico. Eso hay que ver cómo sucede ahora, por lo que hablamos de las armas y del petróleo. O sea, si el petróleo sube mucho, las armas se venden mucho, todo eso... Pero esa es la parte de la economía. Quizás sí, la preponderancia sería más importante para Estados Unidos. Bueno, la preponderancia es hacia Oriente para mí. El cambio de época es hacia Oriente. Es hacia China, es hacia India, es hacia Rusia, es un cambio. Quizás Rusia no, porque Rusia no tiene la capacidad económica, sino lo que tiene capacidad militar. Pero hay un cambio y se ven números, Yo entiendo lo que tú dices, ese es el detalle, la forma de vender, la American Ways of Life, la forma de vida americana, el American Dreams, el sueño americano, es fácil, es vendible. O sea, esa transferencia de cultura que ellos hicieron y que penetraron el mundo entero a través del Star System, del rock and roll, de la McDonald's, de la Coca-Cola, es cosa muy vendible. Sin embargo, el mundo del vodka no es tan vendible. El mundo del dragón tampoco es tan vendible. No es lo mismo. Por eso pregunté que se queda todavía con mucha influencia cultural. Todavía la preponderancia cultural es de Occidente. En cultura, no así en economía. Y habría que ver qué le interesa al mundo. Seguridad o libertad. Bien, gracias Juan Isidro Guzmán Taveras por haber estado con nosotros en la hora 22. Estoy seguro que ustedes en esta noche comprenden un poco más de lo que ha sucedido en las últimas semanas en torno a Ucrania, producto de la situación que recibe al ser invadida por Rusia. Reiteramos las gracias a nuestro invitado del día de hoy y mañana en la hora 22 lo esperamos a usted nuevamente. Hasta entonces.